Adelante quien nos quiera compartir. Amén, hermanos. En esta mañana este día nos toca la semana 9, de primera y segunda de Samuel, el libro 2. Y el título que tiene esta semana es La edificación orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo mediante el proceso del metabolismo espiritual según la experiencia interior que tienen los creyentes del Cristo que mora en ellos. Sé que es bien edificadora, como dice aquí la palabra, edificadora la lección de esta semana, porque habla de la edificación de la iglesia. Y es edificación de todos nosotros, es como iglesia. O sea que es bien importante en cuanto a que, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que Dios se edifique, que se edifique a Cristo en nosotros, que Dios se edifique a Cristo en nosotros. Y esto pues es a través de todo un proceso, no es solo un día, eh, sino que es todo el tiempo, es un proceso total. O sea que, ¿en qué consiste? En que Dios se edifica en el hombre y edifica al hombre en sí mismo. O sea que Dios es el que nos edifica, porque con su palabra, con su persona, con su amor, Él nos edifica. Él ha venido a eso, a edificar la iglesia. Porque lo que Él dijo, pues que Él era la piedra angular, la piedra cimera del edificio santo, como piedras vivas. Entonces aquí estamos nosotros como piedras vivas cuya argamasa, cuya unión, lo que nos une es Cristo. Esto es lo que nos une a nosotros, lo que sostiene también la iglesia. O sea que el edificio de Dios, conformado por todos los santos, aquellos que quieren a Dios, creemos a Dios, pues con toda la fe que Él nos da, con toda la oportunidad que Él nos da, pues se edifica esta casa espiritual. Y esta es una morada mutua, pues ¿por qué? Porque es una morada entre Él y nosotros. Él dijo que quería tabernaculizar y vino a tabernaculizar en el espíritu del hombre. Es algo, la verdad que si uno se pone a pensar, es un poco incomprensible esto, pues no es tan fácil. Pero en la fe, nosotros sabemos que así es. Yo por fe entiendo que esto es lo que el Señor nos quiere y nos da a nosotros. Una, se entrelaza el espíritu divino, el espíritu del hombre, y esa es una morada mutua, una que nos viene a nosotros y nos viene a nutrir. Y, y esto va a tener una culminación hasta la Nueva Jerusalén. Hasta ahí. Los que tengamos fe, los que estemos de fe y que seamos firmes, vamos a estar ahí. Y estaremos ahí por fe. Por otro lado, la intención de Dios, que es que que Dios se edifique dentro de nuestro ser. Estábamos hablando de que Él se edifica en nuestro espíritu y toca el corazón, pues que es la parte, que las partes internas de nosotros, ¿verdad? Para que Él se forje en nuestro interior. Cuando un hierro es forjado es porque se mete el hierro en el fuego, en las brasas ardientes, y el hierro se pone maleable y lo forjan con un martillo, lo tuercen y le dan una forma. De esta manera es lo que quiere el Señor, desea forjarse en nuestro ser interior, desea moldearnos, así como somos de barro, Él nos moldea según el propósito que tiene. Y ese Cristo y todo lo que Cristo ha logrado es la única meta, forjarse en nosotros, edificarse en nuestra humanidad, que nuestro ser interior, como nuestra vida, que sea como nuestra vida, como nuestra naturaleza y como nuestra persona. O sea que tenemos una nueva vida, tenemos una nueva naturaleza y tenemos una nueva persona, porque es una vida interior que tenemos dentro de nosotros, que nos vivifica, nos, nos da otra forma de ver las cosas. Nosotros ya, pues a través de la vida de iglesia, a través de creer en Cristo, a través de que le asimilamos, ya las cosas para nosotros son distintas y las podemos observar. El mundo sigue su curso y como él dijo, pues ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, es lo que él, en la palabra de él. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer nosotros es entrelazarnos con él, pedirle que nos llene para que esta llenura nos transforme,
nos forje, para que esta llenura que tenemos trascienda como nuestra vida, como nuestra naturaleza, como nuestra persona, seamos otra persona, para que nosotros podamos ser testigos de Él. O sea que este Dios triuno entre en nosotros, ¿para qué? Para realizar una obra edificadora con nosotros, como Él y nosotros. Algo que es un material divino. O sea que habla también de la parábola del sembrador, pues Él va sembrando y los hombres ponen la parte que corresponde a nosotros, la tierra, el corazón, y ahí es donde él siembra. Y si hay buena tierra va a germinar, pero si es una tierra que tiene pedruscos, que tiene eh, ramas secas y no va a germinar nada, no va a germinar en ningún instalado el camino tampoco. Pero él necesita una tierra fértil, la tierra fértil está en su corazón y ahí siembra. Y ahí nosotros queremos que germine esta semilla divina. ¿Para qué? Para que expresemos desde nuestro interior, desde lo más profundo nuestro, le clamamos a ti eterno, le clamamos para que Él nos llene y que nosotros podamos testificar de Él. Y esta semilla que es sembrada en esa tierra y crece, ¿por qué? Por los nutrientes de la tierra. Cuando se siembra una tierra y donde hay abono, como se dice, y la tierra tiene nutrientes por el humus que se ha formado, y es una tierra negra, es una tierra que tiene muchos nutrientes. Y de esta forma la semilla va a germinar. Pero si no tiene nutrientes, no va a germinar. De la misma manera, los nutrientes que están en nosotros son aquel deseo de estar con Él, estar conscientes de que Él ha venido a nosotros, orarle a Él, cantarle a Él, predicar su palabra, oír su palabra, escuchar lo que dicen los hermanos, para que esta tierra se vuelva fértil, para que este corazón de piedra sea un corazón de carne, pueda aceptarle a Él tal como es, para que Él nos moldee y nos forje. Entonces, en nuestro ser interior que tenemos nutrientes creados, ¿por quién? Por Dios, no por nosotros, sino por Dios. Y es una preparación para que Él entre en nosotros y pueda crecer en nosotros. Eso es lo que Él necesita nada más. Siempre tengo esta palabra de esto, 3:20 de Apocalipsis, que llama a la puerta. El que quiere, abre. Y lo mismo es esto. El que quiere, abre. Y el que no, pues no va a abrir, pues simplemente para decir, están tocando, después voy. Esa es alguna actitud que podríamos tener nosotros. Después. Hoy no soy para escuchar nada de la Biblia, nada de mí, no. Pero si al contrario nosotros estamos deseosos de oír, que nos nutra Él con esa conciencia plena de que Él nos viene a nosotros para darnos esta vida eterna. Entonces estos nutrientes, o este espíritu humano con estos nutrientes humanos, junto con el corazón humano, como tierra para que la semilla divina crezca en nuestro interior. Esto es lo único que necesitamos, que esta semilla divina crezca en nosotros día a día. Pero más adelante habla del metabolismo. Y es como cuando alguien dice come mucha zanahoria, el metabolismo, cuando alguien come mucha zanahoria, al final la planta de los pies, la planta de las manos, se ponen anaranjadas por los nutrientes que tiene la zanahoria. De esa manera, pues el Señor también quiere ese metabolismo. Nosotros, cuando llega todo este nutriente a nuestro ser y se digiere, ¿qué pasa? Que se absorbe y forma parte. Igual es la palabra de Dios, que llega a ser parte de nosotros. Igual que cuando uno come zanahoria, es parte de nosotros y nos va transformando. Y este metabolismo es el que el Señor quiere. Que nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo estén únicamente absorbiéndole a Él, pidiéndole que Él nos nutra con esta semilla divina para que crezca y germine en nosotros para bien de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, no para nosotros, sino para que el hombre corporativo sea nutrido. Amén. Amén, amén, hermanos, por esta semana. El título de esta semana dice, la edificación orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo, mediante la experiencia interior que tienen los creyentes del Cristo que mora en ellos. Si desmenuzamos el título, diría así, la edificación de la iglesia se lleva a cabo
mediante un proceso. Este proceso se llama metabolismo espiritual. Este metabolismo espiritual consiste en la experiencia que tengamos de Cristo en nosotros. Por eso el hermano nos dice al principio de este bosquejo, que necesitamos que Dios edifique a Cristo en nosotros, forjándose en nuestra constitución, a fin de que todo nuestro ser sea reconstituido de Cristo. A nuestro estar reconstituido de Cristo, vamos a tener una experiencia plena de Cristo. Entonces, este metabolismo espiritual, con ese metabolismo espiritual podremos llevar a cabo la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor por esta semana que hemos podido disfrutar de este avivamiento matutino. Y el título es La edificación orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo, mediante el proceso de metabolismo espiritual según la experiencia anterior que tienen los creyentes del Cristo que mora en ellos. Y realmente esta semana sigue hablando de la edificación. Y el Señor tiene una meta, Él tiene un propósito, y este propósito tiene que ver con esta edificación. Si la edificación no se lleva a cabo, el Señor no podrá lograr su propósito. Entonces este tema esta semana es de vital importancia para la vida de todos los santos, para nuestra propia vida y por supuesto para el propósito de Dios, ya que si Dios no logra esta edificación, pues no se logra realmente cumplir el propósito de Dios. Entonces, en el primer día nos habla acerca de que nosotros no podemos hacer nada. Y este es un concepto que hemos visto ya varias veces. Sin embargo, todavía queremos seguir haciendo algo. Es decir, que nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Queremos edificar la iglesia por nosotros mismos. Llegó el tiempo donde David, pues él tenía la idea de que él iba a edificar la casa del Señor. Y el Señor lo tuvo que detener y le dijo de que no era que él iba a edificar su casa, sino que Dios mismo tenía que edificarse en David. Entonces hoy en día debemos de comprender que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos cambiar, no podemos edificar la iglesia, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Realmente lo único que el Señor anhela es que Él mismo se edifique en nosotros para que así Él pueda obtener lo que Él tanto ha anhelado. Entonces, hermanos, es muy difícil llegar a comprender que nosotros no podemos hacer nada porque nuestra idea siempre es querer hacer algo por el Señor. Inclusive queremos hacer algo por nuestra familia, por todos los que están a nuestro alrededor. En realidad ese concepto está muy arraigado a nosotros, pero este matutino nos muestra que realmente nosotros no podemos hacer nada, sino que solamente el Señor anhela edificarse a sí mismo en nosotros y mediante esto Él va a poder lograr su propósito. Luego me impresiona un versículo en Juan 14:23 donde dice, respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, hermanos, lo primero es que nosotros no podemos hacer nada, pero luego continúa diciendo de que realmente el Señor se siembra en nosotros como la semilla. Y entonces el Señor lo que necesita es encontrar una buena tierra, porque la buena tierra lo que le provee son buenos elementos a la semilla para que ésta pueda crecer. Entonces es maravilloso, porque después de comprender que no podemos hacer nada, simplemente debemos abrirnos al Señor y ser aquellos que son la buena tierra para que Él pueda ser sembrado. Y en la parábola de Mateo 13:23 nos habla de esta, bueno, nos dice esta parábola y cómo es que el Señor fue sembrando, pero en un lugar encontró piedras, en otro encontró tierra seca, en otro encontró lugares donde no se podía él mismo sembrar. Sin embargo, encontró un lugar donde había un corazón dispuesto, alguien que se abrió al Señor y de esa manera él pudo hacer algo. Entonces es importante hoy reconocer que depende del tipo de persona que nosotros seamos, el Señor va a poder hacer algo en nosotros. ¿Qué significa eso?
No que seamos buenas personas ni que queramos cambiar, no, sino que estemos dispuestos a abrirnos al Señor, que estemos dispuestos a tomarlo a Él, al dejar que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, para que al fin Él haga su hogar en nuestros corazones, que de eso va a entrar el día 3. Entonces, hermanos, es maravilloso. De verdad, la semilla divina ha sido sembrada en nosotros, pero no ha crecido porque nosotros no hemos sido buena tierra. Entonces necesitamos considerar que nosotros no hemos sido buena tierra y necesitamos ser buena tierra, ¿verdad? No necesitamos ser aquel lugar donde se siembra la semilla y de repente las aves del cielo se la llevan. Ahí llega a ser tan profunda que no, que realmente se pierde la semilla. Ahora, entonces, hermanos, el Señor anhela algo hoy, ¿verdad? Él se ha sembrado en nosotros. Y también me gustaba mucho porque en el día 3 habla acerca de que nosotros debemos de mirar al Señor, debemos de contemplarlo y de esa manera nosotros vamos a poder reflejarlo a Él. Entonces, el hermano habla acá que espontáneamente, que gradualmente, en la medida que nosotros podamos contemplar al Señor, Él va a crecer en nosotros, ¿verdad? Hoy es un buen día para contemplarlo, pero realmente el día de mañana, que es un día difícil de trabajo y nos levantamos muy temprano, es un día ideal para poder contemplar al Señor, tener comunión con Él. Y definitivamente en esa medida nosotros vamos a poder reflejar al Señor y vamos a, en la medida que nosotros tengamos esa comunión con Él, vamos a poder reflejar al Señor. Pero el Señor anhela algo, en esta semana Él nos muestra algo, y es de que Él desea fortalecernos en nuestro hombre interior, que nuestras oraciones para todos los santos deben de estar centradas en que fortalezca a los hermanos. Debemos de orar mucho que el Señor fortalezca a todos los santos en toda la tierra, pero también debemos de ser aquellos que reciban este fortalecer, porque en la medida que Él nos fortalece, entonces Él logra hacer su hogar en nuestro corazón. Hermanos, Él quiere extenderse a cada parte de nuestro ser. Él no quiere quedarse solamente viviendo en un pedacito aislado y sin que le dejemos nosotros, digamos, algo de nosotros, sino que Él quiere tomar cada parte de nuestro ser interior. Por supuesto, el secreto acá es que lo hace desde nuestro espíritu. Entonces, el hermano nos explicaba acá que hay un ejercicio adecuado del espíritu. Entonces, no debemos de vivir ni en nuestra alma ni en nuestra carne, sino que debemos de ir a nuestro espíritu, porque esto le da la oportunidad al Señor para que Él pueda crecer en nosotros, en cada parte interna de nuestro ser, hasta que seamos llenos totalmente de Él. Y hay una palabra que me impresionaba mucho y es de que realmente el Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él en su excelencia, pero Él quiere que nosotros comprobemos toda la plenitud de Él, es decir, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanos, nosotros nos quedamos a veces solamente en la orilla y en las experiencias que más o menos van con el Señor. En realidad Él anhela que nosotros le conozcamos de tal manera que Él sea como un cubo para nosotros y como un cuadrado. Es decir, que Él abarque todo nuestro espacio y todo nuestro ser. Entonces, alabado sea el Señor porque hay una anchura del Señor. El Señor quiere que nos extendamos con Él. Hay una altura de Él, quiere que vayamos hacia lo alto y que no vivamos en lo terrenal. Alabado sea el Señor que hay una profundidad de Él, ¿verdad? Hay algo que nosotros no conocemos todavía de Él y es algo maravilloso, porque en esta medida que le conozcamos estas medidas, nosotros podemos conocer a Dios y Él nos va cambiando metabólicamente. Entonces debemos de considerar que debemos realmente dejar todos nuestros conceptos atrás de que nosotros podemos hacer algo. En realidad, solo Él puede edificar la morada que Él mismo ha tenido la idea desde antes de la fundación del mundo. Pero necesita que nosotros seamos una buena tierra, que vayamos a nuestro espíritu, que le disfrutemos en todas sus medidas. Y por supuesto, Él necesita extenderse a cada parte de nuestro ser. Hermanos, a veces no le damos nosotros la oportunidad. Nosotros solamente le damos al Señor un espacio de 10 minutos, de 5 minutos. Y algo que me impresionaba, que de verdad me impresionó mucho, fue algo que decía en el último día. Dice en el segundo párrafo, dice, nos ayuda a entender cómo servir a Dios en la iglesia y nos muestra el espíritu, la actitud, la oración y la fe de Pablo. Nosotros debemos tener ese mismo espíritu, actitud, oración y fe cuando servimos a Dios en la iglesia. Si realmente hemos visto la iglesia y los materiales que edifican la iglesia, tendremos esta clase de espíritu y actitud.
Y también ofreceremos esta clase de oración y tendremos esta clase de fe, su espíritu y actitud, lo que vio, lo que llenaba, lo que dijo y de lo que se ocupaba en su corazón. Hermanos, Pablo tenía tal actitud y tal espíritu que él hacía algo, él se ocupaba de algo. Es decir, mi hermano nos decía, ustedes deben de estar locos por el Señor, deben de estar locos por el amor del Señor, deben de estar locos por su venida, deben de estar locos por la edificación de la iglesia. Tal debe ser su meta levantarse en la mañana, tal debe ser su meta cuando ustedes estén almorzando, estén cenando, cuando se estén acostando, cuando se reúnan. La única meta y la única condición es la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que Pablo se mantenía centrado en esto. Él anhelaba algo, él vivía por esto. Por eso dice acá que lo que él hacía es que él se ocupaba en su corazón. ¿Verdad? Tenía tal pensamiento, pero tenía tal vivir. Pero nosotros a veces oramos y hablamos cosas muy bonitas, pero nuestro vivir no está de acuerdo con un espíritu adecuado y con una actitud adecuada. Entonces, hermanos, hoy nosotros debemos de colaborar con este Dios triuno que quiere hacer su morada en nosotros. Ya no hay nada que hacer por nosotros, estamos perdidos. Necesitamos que el Señor nos transforme metabólicamente en su espíritu. Hermanos, debemos de abandonar toda esperanza en nosotros y en cualquier persona. Nada va a cambiar. Necesitamos que el Señor se edifique en nosotros y de esta manera Él va a lograr totalmente su edificación. Amén, hermano. Amén. Amén, que necesitamos que Cristo se edifique en nosotros. El Señor es esta semilla divina que se sembró en nosotros, en nuestro corazón. La rapidez con que, eso fue algo que me impresionó mucho en el día 2, que decía que la rapidez con que crezca esta vida, esta semilla, no depende de la semilla misma, ni depende de Dios, sino que depende de cuántos nutrientes nosotros le proveamos. Y este nutrimiento depende de si nosotros permanecemos o no en nuestra alma. Si permanecemos en nuestro espíritu, esta semilla va a crecer. Así que nosotros necesitamos comer, beber y respirar al Señor. Algo también que me gustó en los días siguientes es que el crecimiento equivale a la edificación. Y en Mateo 16:18 dice, edificaré mi iglesia. Esta edificación, hermanos, se lleva a cabo por medio del crecimiento de esta semilla que está en nuestro interior. Amén. Amén. El Señor anhela edificar su morada, pero me impresiona mucho ver la realidad de esta morada. David tenía en su corazón edificar un hogar para el Señor, una morada, pero era algo físico, ¿verdad? Él deseaba un templo, un lugar donde se pudiera adorar al Señor. Sin embargo, el Señor anhelaba que Él mismo fuera su morada y que pudiera haber una morada mutua. Y por consiguiente, el Señor vino y le dio esta descendencia a David de esta persona que iba a ser quien constituyera esta morada, ¿verdad? Y el Señor cuando vino, Él constituyó esta morada. Y hoy nosotros tenemos o podemos experimentar esta morada, pero muchas veces nosotros vivimos creyendo que aún debemos edificar un templo físico. Vivimos de tal manera que no nos damos cuenta que el Señor necesita establecer una morada mutua. El Señor necesita edificarse en nosotros. Me impresionaba mucho en lo que hablaba aquí acerca de esta morada mutua, porque muchas veces nosotros seguimos creyendo que tenemos la oportunidad de servir al Señor con lo que nosotros somos, ¿verdad? Creemos que, bueno, es que yo soy útil para el Señor. Nosotros solamente somos recipientes. El Señor anhela
poder establecer esta morada en nosotros, pero nosotros solamente somos el recipiente. Seguimos luchando por ser algo más y queremos pretender que nosotros podemos ayudar al Señor a establecer esta morada. Sin embargo, el Señor es quien va a llevar a cabo su propósito y Él ya tiene todo establecido. Y al contrario de ser una ayuda, nosotros llegamos a ser un estorbo para el Señor, porque Él necesita avanzar, Él necesita que nosotros seamos estos recipientes y que seamos esta expresión que Él necesita. Y nosotros nos oponemos porque queremos ser algo más, queremos ser héroes, queremos ser personas útiles, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros estorbamos al Señor. Y algo que me impresionó mucho es lo que hablaba acerca del día, en el día 2, sobre la semilla, porque yo había escuchado muchas veces y hace poco leí esta parábola del sembrador, ¿verdad? Y cómo las semillas eran esparcidas y unas caían en buena tierra, otras en los pedregales, otras en la arena. Y no acababa de entender lo que realmente significa que una semilla caiga en la buena tierra. Y es que cuando el Señor vino, Él mezcló el elemento humano con el elemento divino. Y estos elementos, lo que formaron es el deseo o la expresión misma de lo que el Señor deseaba, este hombre perfecto que el Señor anhelaba. Y nosotros a veces todavía creemos que podemos llegar a ser este hombre perfecto por siendo buenas personas. Sin embargo, este hombre no solamente tenía el aspecto humano bueno que nosotros pretendemos tener, sino que este hombre era una mezcla de humanidad y divinidad. Y esta divinidad procede solamente del Padre. Pero aún nuestra humanidad no es una humanidad apropiada para poder llegar a ser este Dios hombre, porque la humanidad apropiada viene también directamente del Padre y eso me impresionó mucho. A veces creemos que somos dignos o que somos apropiados para poder establecer esta morada. Sin embargo, nosotros no somos esta humanidad preciosa que sí el Señor lo era, ¿verdad? Y que procedía del Padre. Sin embargo, cuando el Señor llevó a cabo este proceso, esta humanidad entró en nosotros, pero no es esta carne que nosotros tenemos, no es esta alma contaminada que nosotros tenemos, es el Espíritu que fue introducido en nosotros. Ese Espíritu es la humanidad apropiada que el Señor desea y que el Señor puso en nosotros para poder establecer esta morada. Me impresionó mucho esto porque, como les digo, seguimos creyendo que nosotros nuestra carne, nuestra alma pueden llegar a complacer al Señor. Sin embargo, lo único que puede complacer al Señor es este espíritu maravilloso que mora en nosotros. Pero esto no debe desanimarnos porque nosotros tenemos este espíritu. El Señor puso este espíritu dentro de nosotros para que nosotros pudiéramos ser esa morada que el Señor anhela. Pero también Él no solamente desea habitar en nosotros, sino que nosotros habitemos en Él. ¿Y cómo nosotros habitamos en Él? Por medio de llegar a permitir que esta semilla florezca o que esta semilla brote. Y la única manera es que esta semilla sea establecida en esta buena tierra. Y la buena tierra es Cristo mismo. A veces yo sigo viviendo en mi carne y en estas aguas de muerte que no pueden brotar esta semilla, pero el Señor puso este espíritu en mí y debemos estar conscientes de esto. Muchas veces no estamos conscientes que hay un espíritu en nosotros. Seguimos viviendo pretendiendo ser nosotros mismos, pretendiendo dar lo que nosotros somos. A veces queremos dar, en lugar de impartir la vida que el Señor puso en nosotros, impartir esta vida que fluye de esta buena tierra, lo que queremos dar es clases de moralidad. Pretendemos juzgar a los hermanos, pretendemos tachar a la gente, hacer sentir mal a los demás para que vean que nosotros somos buenas personas.
Sin embargo, eso sigue siendo esta muerte que está en nosotros, esta arena que ahoga las semillas, estos pedregales que no dejan que llegue la luz a la semilla. Sin embargo, necesitamos esta buena tierra y alabo mucho al Señor porque Él puso esta buena tierra en nosotros. No hay nada en este mundo que pueda hacer que la vida del Señor fluya. Sin embargo, este espíritu que representa a Cristo mismo en nosotros y a esta buena tierra puede ser capaz de brotar esta semilla, puede ser capaz de fluir vida en nosotros. Entonces, alabado sea el Señor porque Él ha puesto esta vida maravillosa en nosotros. Hoy tenemos unos minutitos si alguien más nos quiere compartir. Bueno, ¿hay tiempo ahorita? Sí, hermano. La semana 11, hermano, es el estudio de primero y segundo de Samuel. David y Abigail tipifican al Cristo guerrero y a la iglesia guerrera. Vemos cómo el principio en la semana, en el capítulo 25, del 1 al 44, se nos relata cómo David necesita algo de Nabal, pues de ese hombre que tiene grandes propiedades y él le ha cuidado sus bienes para que no tenga daños y requiere que algo le dé a él y manda a jóvenes y Nabal los maltrata y se regresan con las manos vacías. Y entonces también David toma la decisión de tomar justicia, de ir a quitarle, de quitar a todos los varones que están dentro del conjunto que maneja Nabal en su propiedad. Pero Abigail tiene la inteligencia para calmar a David y le hace una entrega de todos los bienes, pan, vino, pasas y más cosas, corderos asados, y se los lleva y se humilla delante de él cuando él ya viene a tomar justicia. Esto es como una especie de acción del mundo contra el Señor. El mundo le niega todo al Señor y el Señor nos cuida. Así estamos nosotros en el mundo. Pero también David tipifica a Cristo como el guerrero que combate. Jehová como guerrero combate por nosotros y triunfa. Él quiere que nosotros estemos reflejados en Cristo. Cristo es como rey, sacerdote y guerrero a la vez, que lucha y que combate porque él va a llevar adelante el propósito de Dios. Así que en nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa dualidad de que Cristo está en nosotros y que nosotros nos comportamos como la tsunamita cuando tenemos la perfecta comunión, y eso es lo deseable. La perfecta comunión con Dios, con Jesucristo, hace que tengamos un romance y un momento de paz y un momento donde no tenemos ningún problema, estamos en la gloria, es la situación, es el lugar que nosotros queremos tener una comunión con el Señor y olvidarnos de todo lo demás. Sin embargo, eso es cierto al principio de la iglesia, cuando alguien comienza y conoce al Señor y entonces tiene una comunión y entonces se embeleza en las cosas del Señor y comienzan a ser nutridos por el Señor. Pero en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos esa comunión en el lugar santísimo que está en nosotros. La iglesia tiene una comunión con el Señor en el lugar santísimo, con Él, y eso es a diario que nosotros gozamos de eso, pero también nosotros estamos en el mundo, así como el Señor
Necesitamos que todos nosotros pasemos, que crucemos, que vayamos hacia el mundo. O sea, que pasemos, que crucemos, como cuando solo aquellos que entran detrás del velo, que estamos con el Señor, pueden ir a Jesús y llevar su vituperio. O sea, ¿dónde? Allá en el mundo. Y eso es lo que el Señor está haciendo con todos nosotros. Pero necesitamos primero estar llenos del Señor, porque solamente estando llenos del Señor podemos ser la expresión de Dios en el mundo. O sea, no es en la iglesia donde necesitamos ser la expresión del Señor, donde necesitamos ver que nosotros somos más espirituales o que estamos más llenos de Cristo. No, no es el lugar ahí. El lugar es exactamente en el mundo como testimonio, para lo que el Señor nos tomó a nosotros sus hijos, para expresarlo a Él. ¿Expresarlo aquí dentro de la iglesia? No. Aquí en el mundo, en nuestras relaciones, donde estamos, donde trabajamos, donde nos llevamos, que la gente pueda saber que alguien, esa persona es un Cristo viviente, como lo era Pablo. Pablo no se quedó solamente en Antioquía, él hizo la voluntad del Señor y él se expuso, pero él estaba lleno del Señor, Así que nosotros, hermanos, somos los tipos de creyentes que salen a Jesús, que vamos al campamento, que llevamos su vituperio, que nuestra vida cristiana está en la dualidad. Nosotros como iglesia tenemos una dualidad. Estamos dentro del Espíritu, dentro de nosotros, pero también por fuera, en la parte externa de nosotros, estamos en el mundo siendo el testimonio del Señor. De manera, hermanos, que estamos nosotros como que cruzar. Esa es una ley. Todos tenemos que cruzar un valle. Todos estamos en la iglesia, pero tenemos que cruzar un valle. Es imposible de que nos quedemos solamente a un lado. No, tenemos que cruzar el valle. Tenemos que hacer el testimonio, porque si no, entonces, ¿qué somos? Somos el Señor viviente. El Señor viviente combatió al enemigo, hizo la guerra porque estamos en guerra. Nosotros estamos queriendo que el Señor, que cuando nuestros días se terminen, si el Señor no nos arrebata y viene la muerte a nosotros, pues entonces muramos, pero hemos sido la expresión del Señor. Entonces el Señor nos va a tener allá y vamos a tener otra vez la comunión con el Señor mientras se realice el plan eterno de Dios, el cual significa que tiene que haber un Armagedón, tiene que haber un cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, habla de los santos montados en caballos blancos, hacen la guerra con el Señor que va a la cabeza de ese grupo, de un caballo blanco y vestido con vestiduras rojas, llenas de sangre, y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene que haber esa batalla, hermano. Es necesario que el enemigo sea derrotado, que el enemigo sea destruido. Además, para que entonces se restablezca el reino de Dios por total en la tierra. O sea, hacia ese lado vamos, y por eso es la dualidad de que en nosotros está esa Abigail, que es la mujer que siguió a David fielmente en medio de los sufrimientos, en medio de eso, y nosotros los que estamos en la tierra y sufrimos, hermano, ¿no? Es raro oír decir un hermano cristiano, un hermano que está en Cristo, que vive en paz, que está tranquilo y que no tiene sufrimiento. Es raro, hermano. Generalmente todos tenemos que pasar por eso. Es nuestra necesidad, y he ahí, hermano, como una síntesis digamos, de la semana 11, y que el Señor sea glorificado en su palabra. Amén. Amén, hermano. Con esta semana 9, la que estamos leyendo, ¿verdad? Es algo impactante, pues, lo que Dios, pues, puede obrar en nuestro corazón, como siendo nosotros como la tierra para que Él siembre esa semilla, pues. Pero lo que tenemos que hacer es abocarnos a estar con Él, a entregarnos a Él, darle todos esos nutrientes necesarios para que Dios pueda crecer en nosotros y ser testimonios de Él. Amén. Amén. Pues gracias al Señor por esta semana.
Y quisiera solo mencionar algo corto, que es que este crecimiento de la semilla debe ser una necesidad para nosotros. Así como compartía hace un momento el hermano Marvin, es una necesidad de que Cristo edifique consigo mismo lo que Él quiere edificar. Y también quisiera mencionar, por ejemplo, a la morada mutua, esta expresión que denota o que nos habla de esta relación con Dios, que es mutua, que significa que ambas partes tienen participación. Así que cada uno de nosotros podemos y debemos morar en el Señor y permanecer ahí, y Él también mora y permanece en nosotros. Nosotros profundizamos en el Señor y el Señor también está profundizando ahí sí que valga la redundancia, en lo más profundo de nuestro corazón. Disculpen. Entonces, es otra de las cosas maravillosas que menciona esta semana. Pero también menciona la palabra metabólico, y esto es algo maravilloso porque nos está mostrando cómo es que el Señor opera dentro de cada uno de nosotros, a pesar de que Él es espíritu y esto es de alguna forma intangible. En realidad en nosotros puede operar cambios a nivel metabólico. Y por ejemplo, nuestro carácter y manera de ser están formados por lo que nosotros somos, lo que hemos aprendido y recibimos. Pero eso es lo que define nuestra manera de ser, ¿verdad? Nuestras experiencias y lo que heredamos de nuestros padres. Pero cuando ganamos al Señor, cuando profundizamos en Él, Él se impregna a tal punto que llega a cambiar la manera de ser de las personas, de los que se abren con el Señor. Otra cosa es el tema de la buena tierra. Y de veras necesitamos estar abiertos al Señor para hacer esa buena tierra y aportar los nutrientes. Carolina mencionaba que la velocidad o la proporción en la que Cristo y esta semilla se va a expandir dentro de nosotros y crecer es en la medida, o sea, la semilla ya está lista. Solo lo que necesita es los nutrientes que están en la tierra, esta buena tierra, y esta buena tierra alude a la humanidad, a nosotros. Es decir, nuestra disposición, el tiempo, y como decía Marvin, este espíritu apropiado, esta apertura y estar disponibles y dispuestos al Señor, hacen que esta semilla se pueda expandir. Algo que compartía el hermano Eduardo hace un momento también, que es importante, es que el Señor realmente, Él se quiere expresar en todo lugar, pero en las reuniones es un ambiente controlado donde todos se supone que usamos nuestro espíritu, pero también esto es, o sea, nosotros pasamos todo el tiempo, nuestro diario vivir en la convivencia, en la casa, con la familia, en la calle, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, que es donde realmente pasamos más tiempo y es donde más nos expresamos nosotros mismos. Y en esos lugares es donde deberíamos darle la libertad al Señor para que Él pueda resplandecer, Él pueda brillar y la gente pueda ver algo que le atraiga. Y porque lo que puede atraer a las personas no somos nosotros ni nuestras capacidades, sino Cristo extendiéndose. Entonces, es maravilloso esto. Esta edificación, este crecimiento, se da de manera, perdón, de manera metabólica. A nivel de nuestro metabolismo, trasciende de lo espiritual a lo fisiológico. Y esto es maravilloso. Por eso es que parece que nosotros cambiamos, parece que nosotros mejoramos, pero en realidad es el elemento divino. Decía Ángel en algún momento, esa mejor humanidad. Entonces parece que somos nosotros, pero en realidad es Cristo, porque Él es el que debe crecer. Así que amén, hermanos y hermanas, que tengan un excelente día. La reunión de niños es hoy a las 3, no el lunes. Si dije lunes, perdonen, pero la reunión de niños es hoy a las 3 de la tarde. Así que amén, hermanos y hermanas, hermano Jorge, hermano